¿Has considerado alguna vez que todo en lo que has creído durante siglos podría ser el resultado de una manipulación magistral, una construcción humana diseñada para mantenerte sumiso y controlado? En los pasillos silenciosos de la Biblioteca de Ámsterdam, durante el siglo XVII, un hombre de origen sefardí observaba los textos sagrados con una mirada que traspasaría los velos de la tradición religiosa. Baruch Spinoza no sabía que sus reflexiones desatarían una tormenta intelectual que revelaría la naturaleza verdaderamente humana de lo que millones consideraban divino. ¿Qué encontró Spinoza al examinar meticulosamente las páginas del Antiguo Testamento que los rabinos de su época preferían que permaneciera oculto? Sus manos, acostumbradas al delicado trabajo de pulir lentes, ahora diseccionaban cada versículo con la precisión de un anatomista espiritual. La luz que entraba por la ventana iluminaba no solo las páginas amarillentas, sino una realidad que haría temblar los cimientos de la fe occidental. La Biblia no era la palabra de Dios, sino una colección de textos políticos y sociales escritos por hombres con agendas muy específicas. ¿Cómo es posible que durante milenios la humanidad haya aceptado sin cuestionamiento que un ser supremo dictara personalmente cada palabra de estos textos? Spinoza descubrió que el Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés, contenía referencias a eventos posteriores a la muerte del propio Moisés. ¿Acaso escribió Moisés sobre su propia muerte y sepultura? La lógica más elemental sugería que estos textos habían sido compilados siglos después, por escribas que tenían objetivos políticos y religiosos muy claros: crear una identidad nacional y establecer un sistema de control social. En las calles de Ámsterdam, mientras Spinoza caminaba reflexionando sobre estas contradicciones, se preguntaba: ¿por qué los líderes religiosos de todas las épocas han defendido tan ferozmente la autoría divina de textos que claramente muestran marcas de composición humana? La respuesta le resultaba evidente, porque reconocer la naturaleza humana de estos escritos significaría admitir que el poder religioso se sustenta en una ficción elaborada. El filósofo se detuvo frente a una sinagoga, observando a los fieles que entraban para sus oraciones matutinas. ¿Cuántos de ellos habían examinado realmente los textos que veneraban? ¿Cuántos se habían preguntado por qué Dios aparece descrito de maneras tan contradictorias a lo largo de las Escrituras? En el Génesis, Dios camina por el jardín del Edén como un ser físico, buscando a Adán y Eva como si no supiera dónde estaban. ¿Es esta la descripción de un ser omnisciente y omnipresente, o más bien el retrato antropomórfico de una deidad creada a imagen y semejanza del hombre? Spinoza había comenzado a comprender que cada cultura había creado dioses que reflejaban sus propias características sociales y psicológicas. Los dioses guerreros surgían en sociedades militaristas, los dioses comerciales en culturas mercantiles, y los dioses patriarcales en sociedades dominadas por estructuras familiares autoritarias. ¿No era evidente entonces que el Dios bíblico, con sus celos, iras y demandas de obediencia absoluta, reflejaba perfectamente las estructuras de poder de las sociedades del Medio Oriente antiguo? Durante sus estudios, Spinoza había observado que los textos bíblicos contenían múltiples voces narrativas, estilos literarios diferentes y concepciones teológicas que evolucionaban a lo largo de los siglos. ¿Cómo podía un Dios inmutable haber inspirado textos que mostraban una evolución tan clara en el pensamiento religioso? La respuesta era simple, pero revolucionaria. Porque estos textos no eran inspiraciones divinas, sino el producto de tradiciones orales, redacciones posteriores y reinterpretaciones políticas realizadas por sacerdotes y escribas que buscaban legitimizar su autoridad. ¿Has notado cómo los milagros bíblicos siempre ocurren en épocas sin registro histórico independiente y cómo desaparecen misteriosamente
cuando las civilizaciones desarrollan métodos más rigurosos de documentación. Spinoza había observado esta correlación sospechosa. Los eventos más extraordinarios del Antiguo Testamento se situaban en períodos de los cuales no existían crónicas egipcias, babilónicas o asirias que pudieran corroborar o contradecir estas narrativas. El éxodo masivo de 600.000 israelitas de Egipto, que según los cálculos demográficos representaría una población total de más de 2 millones de personas, no dejó rastro alguno en los meticulosos registros administrativos egipcios. Es posible que un evento de tal magnitud, que habría representado la pérdida de una tercera parte de la población egipcia de la época, pasara completamente desapercibido para los escribas faraónicos que documentaban hasta los tributos más pequeños de las provincias remotas. Spinoza reflexionaba sobre la psicología del poder religioso mientras observaba las jerarquías eclesiásticas de su tiempo. ¿Por qué los líderes espirituales siempre han insistido en que cuestionar los textos sagrados equivale a blasfemia? La respuesta se hacía evidente cuando uno analizaba los beneficios materiales y sociales que derivaban de mantener a las masas en la ignorancia teológica. Un pueblo que no cuestiona los fundamentos de su fe es un pueblo que no cuestionará la autoridad de quienes interpretan esa fe. La estrategia era brillante en su simplicidad: presentar textos humanos como revelaciones divinas y luego proclamarse como los únicos intérpretes autorizados de esas supuestas revelaciones. ¿No es esto exactamente lo que habían hecho los sacerdotes del Templo de Jerusalén y posteriormente los líderes de las iglesias cristianas? Crearon un monopolio interpretativo que les garantizaba poder político y económico perpetuo. Pero Spinoza había descubierto algo aún más perturbador en sus análisis textuales. Los códigos morales presentados como mandamientos divinos coincidían sospechosamente con las necesidades políticas de las élites que controlaban las sociedades donde estos textos fueron compilados. Era una coincidencia que el Dios bíblico ordenara respeto absoluto a las autoridades establecidas, obediencia ciega a los líderes religiosos y resignación ante las desigualdades sociales. ¿No resulta conveniente que este Dios, supuestamente universal, haya elegido comunicarse exclusivamente con un pueblo específico, en un idioma particular, a través de intermediarios que casualmente se beneficiaban de esa comunicación privilegiada? La lógica humana más elemental sugería que si existiera un ser supremo interesado en comunicarse con toda la humanidad, no habría elegido métodos tan limitados y parciales. Spinoza comenzó a entender que la creación de dioses antropomórficos respondía a necesidades psicológicas profundas del ser humano. La incertidumbre existencial, el miedo a la muerte y la necesidad de sentido habían llevado a las culturas a proyectar figuras parentales cósmicas que proporcionaran seguridad emocional y explicaciones simples para fenómenos complejos. ¿Pero acaso esta necesidad psicológica justificaba la construcción de sistemas de control social basados en ficciones elaboradas? El filósofo observaba cómo los textos bíblicos utilizaban el miedo como herramienta de control. Las descripciones del infierno, los castigos divinos y la ira de Dios servían para mantener a las poblaciones en un estado de ansiedad constante que las hacía dependientes de la mediación sacerdotal. ¿No era esto una forma sofisticada de chantaje emocional, donde la salvación se ofrecía como premio por la obediencia y la condenación como castigo por la independencia intelectual? Spinoza había identificado un patrón recurrente en la historia religiosa. Cada vez que surgían cuestionamientos racionales a las doctrinas establecidas, los líderes religiosos respondían intensificando las amenazas escatológicas y reforzando la necesidad de fe ciega.
¿Por qué un Dios verdaderamente supremo temería tanto al escrutinio racional que castigaría a quienes usaran las capacidades intelectuales que supuestamente Él mismo había otorgado? La respuesta se hacía cada vez más clara, porque los dioses de las religiones organizadas no eran seres supremos, sino construcciones humanas diseñadas para servir a propósitos humanos. Y entre estos propósitos, el control social ocupaba un lugar predominante. ¿Cómo podían los poderosos mantener la desigualdad y la injusticia sin un sistema ideológico que presentara estas condiciones como voluntad divina? Durante sus investigaciones, Spinoza había observado cómo diferentes culturas habían desarrollado narrativas religiosas sorprendentemente similares. Diluvios universales, nacimientos virginales de héroes salvadores, resurrecciones y promesas de vida eterna. ¿Era esto evidencia de revelaciones universales o más bien de patrones psicológicos comunes en la especie humana que generaban mitos similares en respuesta a necesidades emocionales compartidas? La mitología comparada revelaba que las historias bíblicas tenían precedentes en culturas mucho más antiguas. El relato del diluvio aparecía en la epopeya de Gilgamesh 1000 años antes que en el Génesis. Los códigos morales atribuidos a Moisés eran sorprendentemente similares al código de Hammurabi que los precedía por siglos. ¿Era posible que el pueblo elegido hubiera tomado prestadas sus narrativas más sagradas de las culturas circundantes? Spinoza reflexionaba sobre las implicaciones de estos descubrimientos mientras contemplaba el atardecer desde su ventana. Si la Biblia era realmente una compilación de tradiciones humanas, mitos antiguos y códigos sociales adaptados, ¿qué significaba esto para la civilización occidental que había construido sus fundamentos morales y legales sobre estos textos? Estaba toda una civilización edificada sobre una ilusión elaborada. La pregunta se volvía aún más inquietante cuando uno consideraba los millones de vidas que habían sido sacrificadas en guerras religiosas, cruzadas e inquisiciones justificadas por la supuesta autoridad divina de estos textos. ¿Cuánta sangre había sido derramada para defender interpretaciones humanas presentadas como verdades absolutas reveladas por Dios? Pero había algo aún más profundo que Spinoza comenzaba a vislumbrar. El problema no era simplemente que los textos fueran de origen humano, sino que el propio concepto de un Dios personal, con voluntades, emociones y planes específicos para la humanidad, era una proyección antropocéntrica que limitaba gravemente la comprensión humana de la realidad. ¿Por qué el universo infinito tendría que estar gobernado por un ser que pensara y actuara como los humanos, solo que con poderes amplificados? Spinoza comenzaba a intuir que la verdadera blasfemia no era cuestionar los textos sagrados, sino limitar la realidad infinita a las pequeñas concepciones humanas de divinidad. ¿No era más reverente reconocer que el universo era inmensamente más vasto y misterioso de lo que cualquier texto religioso podría contener? En lugar de pretender que libros escritos por pastores nómadas contenían la verdad completa sobre la existencia. La noche caía sobre Ámsterdam y Spinoza sabía que sus reflexiones lo estaban llevando por un camino sin retorno. Una vez que se reconocía la naturaleza humana de los textos sagrados, todo el edificio de la religión organizada comenzaba a tambalearse. ¿Pero acaso no era preferible vivir con la incertidumbre de la verdad que con la falsa seguridad de ilusiones elaboradas? Las implicaciones se extendían mucho más allá de la teología. Si los textos religiosos eran construcciones humanas diseñadas para el control social, ¿qué otras instituciones y tradiciones que la humanidad consideraba sagradas e incuestionables podrían ser igualmente construcciones artificiales diseñadas para servir a intereses específicos?
Spinoza se encontraba al borde de una comprensión que revolucionaría no solo la teología, sino toda la comprensión humana del poder, la autoridad y la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las revelaciones divinas siempre parecen coincidir perfectamente con los prejuicios y limitaciones de las épocas en las que supuestamente fueron recibidas? En la silenciosa biblioteca donde Spinoza continuaba sus investigaciones, esta pregunta resonaba con una fuerza perturbadora. Los textos que la humanidad veneraba como palabras eternas de Dios mostraban claramente las marcas de su tiempo. Concepciones cosmológicas primitivas, estructuras sociales arcaicas y conocimientos científicos limitados. El Génesis presentaba un universo de apenas unos miles de años de antigüedad, con la Tierra como centro de la creación y las estrellas como simples decoraciones nocturnas. ¿Era posible que un ser supremo, creador de galaxias incontables, hubiera inspirado una cosmología tan limitada? La respuesta obvia era que estos textos reflejaban el conocimiento disponible para sus autores humanos, no la sabiduría infinita de un creador universal. Spinoza había observado que las leyes morales supuestamente reveladas por Dios reflejaban perfectamente las estructuras patriarcales y tribales de las sociedades del Medio Oriente antiguo. Las mujeres eran tratadas como propiedades, la esclavitud era regulada pero no prohibida, y las órdenes de exterminio de pueblos enteros eran presentadas como mandatos divinos. ¿Era este realmente el código moral de un ser supremo de amor infinito, o más bien el reflejo de sociedades humanas primitivas que proyectaban sus valores limitados hacia una figura divina? La evidencia se acumulaba de manera implacable. Los milagros bíblicos seguían patrones que coincidían sospechosamente con las necesidades políticas y sociales de quienes los relataban. Las plagas de Egipto servían para demostrar la superioridad del Dios israelí sobre las divinidades egipcias. La división del Mar Rojo proporcionaba una salida dramática para un pueblo en fuga. La provisión de maná en el desierto resolvía el problema logístico de alimentar a una multitud en tierras áridas. ¿Era todo esto evidencia de intervención divina, o más bien de narrativas elaboradas retrospectivamente para dar sentido religioso a eventos históricos complejos? Spinoza reflexionaba sobre la psicología de la creencia mientras observaba a los fieles que se dirigían a sus templos. ¿Por qué la mente humana se aferraba tan desesperadamente a explicaciones sobrenaturales cuando las explicaciones naturales eran mucho más coherentes y elegantes? La respuesta parecía residir en la necesidad humana de sentirse especiales, elegidos y protegidos por fuerzas superiores que se preocuparan específicamente por su bienestar. Pero esta necesidad psicológica tenía un precio terrible. Al proyectar hacia el cosmos sus anhelos de protección y significado, los seres humanos habían creado sistemas de creencias que los mantenían en un estado de dependencia infantil. ¿No era más digno y maduro reconocer que el universo no giraba alrededor de las necesidades humanas y que la búsqueda de sentido debía surgir de la propia capacidad racional y ética de la especie? Spinoza había comenzado a comprender que el monoteísmo bíblico no representaba una evolución hacia una comprensión más sofisticada de lo divino, sino más bien la consolidación política de múltiples tradiciones tribales bajo la hegemonía de un grupo específico. El Dios de Israel incorporaba características de deidades anteriores. La creatividad de él, la guerra de Yahvé y la justicia de otros dioses regionales. ¿No era esto evidencia de que incluso el supuesto monoteísmo era en realidad una síntesis humana de tradiciones religiosas preexistentes? La arqueología emergente comenzaba a revelar que los israelitas
no habían sido un pueblo único que entró dramáticamente en Canaán, sino más bien grupos diversos de origen local que gradualmente desarrollaron una identidad común a través de narrativas compartidas. ¿Cómo podían ser el pueblo elegido de Dios si ni siquiera constituían una entidad étnica homogénea, sino más bien una confederación de tribus unidas por conveniencia política y supervivencia económica? Spinoza observaba que los profetas bíblicos, presentados como voceros divinos, mostraban claramente las limitaciones y prejuicios de sus contextos históricos específicos. Sus profecías fracasaban regularmente. Sus prescripciones morales reflejaban las normas de sus épocas, y sus concepciones de Dios evolucionaban notablemente a lo largo de los siglos. ¿Era esto consistente con mensajeros de un ser eterno e inmutable, o más bien con pensadores humanos que intentaban interpretar los eventos de sus tiempos a través de marcos religiosos tradicionales? El problema se agravaba cuando uno consideraba las contradicciones internas de los textos. El Dios del Génesis, que se arrepiente de haber creado la humanidad, parecía muy diferente del Dios inmutable de los teólogos posteriores. El Dios que ordena el genocidio en el libro de Josué contrastaba dramáticamente con el Dios de amor predicado en el Nuevo Testamento. ¿Era posible que un ser perfecto se contradijera tan flagrantemente? O más bien, que diferentes autores humanos hubieran proyectado concepciones diferentes de divinidad según sus necesidades y contextos específicos? Spinoza había identificado un patrón recurrente. Cada vez que los textos bíblicos abordaban temas que requerían conocimiento técnico específico, mostraban las limitaciones científicas de sus épocas. Las referencias a astronomía, medicina, geología y biología eran consistentemente primitivas y frecuentemente erróneas. ¿Por qué un Dios omnisciente habría inspirado textos que contenían información científica tan limitada y frecuentemente incorrecta? La respuesta se volvía evidente cuando uno reconocía que estos textos habían sido escritos por seres humanos que compartían las limitaciones intelectuales de sus contemporáneos. No había nada sobrenatural en su composición, solo la creatividad humana aplicada a las grandes preguntas existenciales con las herramientas conceptuales disponibles en épocas antiguas. Pero Spinoza había comenzado a vislumbrar algo aún más profundo y perturbador. El problema no era simplemente que los textos bíblicos fueran de origen humano, sino que la propia idea de revelación divina a través de textos escritos era filosóficamente problemática. ¿Por qué un Dios infinito e inmaterial elegiría comunicarse a través de símbolos lingüísticos finitos que requerían interpretación humana? ¿No era más lógico que la verdadera divinidad, si existía, se revelara a través de las leyes naturales del universo que podían ser comprendidas mediante la razón? Esta comprensión llevaba a Spinoza hacia una concepción radicalmente diferente de lo divino. En lugar de un Dios personal que intervenía caprichosamente en la historia humana, comenzaba a intuir una realidad divina que se expresaba de manera consistente y comprensible a través de las leyes naturales. ¿No era más reverente reconocer lo sagrado en la elegancia matemática del universo que en las narrativas contradictorias de textos antiguos? El filósofo se daba cuenta de que esta perspectiva tenía implicaciones revolucionarias para la ética humana. Si no existían mandamientos divinos revelados a través de textos sagrados, ¿cómo debían los seres humanos determinar lo correcto y lo incorrecto? La respuesta parecía residir en el uso de la razón para comprender las consecuencias de las acciones humanas y desarrollar principios éticos basados en el bienestar común y la flourishing humana. Spinoza reflexionaba sobre la ironía de la situación. Las religiones que proclamaban proporcionar fundamentos sólidos para la moral, en realidad, la sustentaban en arenas movedizas.
Textos de autoría incierta, interpretaciones cambiantes y autoridades humanas falibles que pretendían hablar en nombre de Dios. ¿No era más sólido fundamentar la ética en la naturaleza humana real, comprensible a través de la observación y la razón, que en supuestas revelaciones que cambiaban constantemente según las conveniencias políticas y sociales? Pero reconocer la naturaleza humana de los textos sagrados implicaba también reconocer algo inquietante sobre la condición humana. Si millones de personas habían vivido y muerto creyendo en revelaciones que eran en realidad construcciones humanas, ¿qué decía esto sobre la capacidad de la especie para distinguir entre realidad e ilusión? ¿Era la tendencia a crear y creer en mitos religiosos una característica permanente de la psicología humana, o podía ser superada a través de la educación y el desarrollo de la razón crítica? Spinoza observaba las multitudes que se congregaban en las iglesias y sinagogas de Ámsterdam, y se preguntaba cuántas de esas personas estarían dispuestas a examinar críticamente las bases de sus creencias más preciadas. ¿Acaso la mayoría de los seres humanos prefería la comodidad de la certeza ilusoria a la incomodidad de la búsqueda honesta de la verdad? Y si era así, ¿qué esperanza había de que la humanidad algún día madurara más allá de la necesidad de dioses antropomórficos y textos sagrados? La pregunta se volvía aún más perturbadora cuando Spinoza consideraba el papel de las élites intelectuales y religiosas. Muchos de los líderes espirituales más sofisticados de su época claramente reconocían las limitaciones y contradicciones de los textos que proclamaban como revelaciones divinas. ¿Por qué entonces continuaban promoviendo interpretaciones literales que ellos mismos sabían que eran insostenibles? La respuesta parecía residir en los beneficios materiales y sociales que derivaban de mantener a las masas en la ignorancia religiosa. Esto revelaba una dimensión aún más perturbadora del problema. No se trataba simplemente de que los textos religiosos fueran de origen humano, sino de que las élites que conocían esta realidad deliberadamente mantenían a las poblaciones en la ignorancia para preservar sus posiciones de poder. ¿Era esta una forma de parasitismo intelectual donde unos pocos se beneficiaban de la credulidad de muchos? Spinoza comenzaba a comprender que la superstición religiosa no era simplemente un error inocente, sino un sistema de control social que perpetuaba la desigualdad y la injusticia. Al enseñar a las personas que su sufrimiento presente era parte de un plan divino y que la verdadera recompensa vendría en una vida futura, las religiones organizadas efectivamente desalentaban la resistencia contra las condiciones opresivas y promovían la resignación ante la explotación. ¿No era profundamente inmoral utilizar los anhelos espirituales más profundos de la humanidad para construir sistemas de poder que beneficiaran a unos pocos a expensas de muchos? Spinoza se daba cuenta de que cuestionar la autoridad de los textos sagrados no era solo una cuestión de precisión histórica o coherencia lógica, sino una cuestión de justicia social y liberación humana. La noche se profundizaba en Ámsterdam, y Spinoza sentía que se encontraba en el umbral de una comprensión que transformaría no solo su propia existencia, sino potencialmente el curso de la civilización humana. Si los seres humanos pudieran liberarse de la dependencia de textos sagrados, de autoría dudosa y autoridades religiosas interesadas, ¿qué tipo de sociedad podrían crear basada en la razón, la compasión y la búsqueda honesta de la verdad? Pero esta liberación requeriría un coraje intelectual extraordinario. Significaría renunciar a la comodidad de las certezas absolutas, aceptar la responsabilidad de crear significado sin la guía de supuestas revelaciones divinas,
y enfrentar la realidad de que el universo podría ser inmensamente más vasto e indiferente a las preocupaciones humanas de lo que las religiones tradicionales habían enseñado. ¿Estaba la humanidad preparada para tal transformación? ¿O continuaría aferrándose a ilusiones consoladoras que la mantenían en un estado de dependencia infantil? Spinoza sabía que la respuesta a estas preguntas determinaría no solo el futuro de la religión, sino el destino de la propia especie humana en su búsqueda de la verdad, la libertad y la realización auténtica. En la quietud de su estudio, rodeado de los textos que había diseccionado con precisión quirúrgica, Spinoza enfrentaba una realización que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad comprendería su lugar en el cosmos. Los libros sagrados, que durante milenios habían sido considerados la palabra directa de Dios, revelaban, bajo escrutinio racional, ser testimonios extraordinarios de la creatividad humana, pero también de su capacidad para el autoengaño. ¿Cómo había llegado la especie humana a construir sistemas de creencias tan elaborados, basados en proyecciones de sus propias limitaciones? La respuesta que Spinoza había comenzado a formular era tan revolucionaria como perturbadora. Los seres humanos no habían recibido revelaciones de seres superiores, sino que habían creado esos seres superiores para satisfacer necesidades psicológicas profundas que la realidad natural parecía incapaz de satisfacer. El Dios bíblico, con sus pasiones, celos y demandas de adoración, era esencialmente una proyección amplificada de la psicología humana hacia el cosmos. ¿Pero qué implicaba esto para la comprensión de la moralidad, el propósito y el sentido de la existencia? Si no existían mandamientos divinos grabados en piedra por dedos celestiales, si no había planes cósmicos diseñados específicamente para la humanidad, si no había promesas de recompensas eternas por la obediencia religiosa, ¿sobre qué fundamentos podían los seres humanos construir vidas significativas y sociedades justas? Spinoza había comenzado a vislumbrar que la respuesta a estas preguntas residía no en revelaciones externas, sino en la propia naturaleza humana correctamente comprendida a través de la razón. Los seres humanos eran parte integral de la naturaleza, sujetos a las mismas leyes que gobernaban el resto del universo, pero dotados de capacidades únicas de comprensión racional y creación de significado que les permitían desarrollar sistemas éticos sofisticados sin necesidad de autoridades sobrenaturales. Esta comprensión llevaba a Spinoza hacia una concepción radicalmente diferente de lo sagrado. En lugar de buscar lo divino en textos antiguos de autoría dudosa o en instituciones religiosas construidas sobre bases históricamente cuestionables, ¿no era más apropiado reconocer lo sagrado en la elegancia matemática que describía el movimiento de los planetas, en la complejidad emergente de la vida biológica y en la capacidad humana para comprender y apreciar estos patrones universales? El filósofo reflexionaba sobre las consecuencias prácticas de esta transformación conceptual. Si los seres humanos pudieran liberarse de la dependencia de supuestas revelaciones divinas y autoridades religiosas interesadas, podrían desarrollar formas de organización social basadas en la comprensión racional de las necesidades humanas reales en lugar de en las demandas imaginarias de deidades antropomórficas. No sería posible crear sistemas de justicia más equitativos si estos se basaran en la observación empírica de las consecuencias de diferentes formas de organización social, en lugar de en interpretaciones cambiantes de textos sagrados que reflejaban las limitaciones y prejuicios de épocas antiguas. La historia había mostrado repetidamente cómo las sociedades que fundamentaban sus leyes en supuestas revelaciones divinas tendían a perpetuar desigualdades e injusticias
que beneficiaban a quienes controlaban la interpretación de esas revelaciones. Spinoza había observado que las tradiciones religiosas más progresistas de su época habían logrado sus avances éticos no adhiriéndose literalmente a los textos sagrados, sino reinterpretándolos creativamente para hacerlos compatibles con intuiciones morales más desarrolladas. ¿No era esto evidencia de que la fuente real del progreso moral residía en la capacidad humana para la reflexión ética, no en las palabras de textos antiguos? Pero reconocer esto implicaba también reconocer que la responsabilidad del progreso moral y social recaía completamente en los seres humanos. No había fuerzas cósmicas que garantizaran que la justicia eventualmente prevalecería, ni recompensas póstumas que compensarían los sufrimientos presentes. La única esperanza de crear un mundo mejor residía en la capacidad humana para comprender racionalmente las condiciones que promovían el florecimiento común y actuar de acuerdo con esa comprensión. Esta realización era simultáneamente liberadora y aterrorizante. Liberadora porque significaba que los seres humanos no estaban condenados a perpetuidad a las limitaciones y prejuicios de textos antiguos, sino que podían desarrollar formas más sofisticadas de comprensión ética, basadas en el conocimiento acumulado de las generaciones. Aterrorizante, porque significaba que no había garantías cósmicas de que este progreso ocurriría, ni redes de seguridad sobrenaturales que compensarían los fracasos humanos. Spinoza se daba cuenta de que la humanidad se encontraba en un momento crucial de su desarrollo intelectual. Las herramientas de la razón crítica habían alcanzado un nivel de sofisticación que permitía examinar rigurosamente las bases de las tradiciones religiosas más veneradas. Pero ¿tendría la especie el coraje colectivo necesario para actuar basándose en las conclusiones de este examen crítico? ¿O continuaría aferrándose a ilusiones consoladoras que la mantenían en un estado de inmadurez intelectual? La pregunta se volvía especialmente urgente cuando Spinoza consideraba el papel de las instituciones educativas. Las escuelas y universidades de su época continuaban enseñando cosmologías bíblicas que la astronomía había demostrado erróneas, historias sagradas que la investigación crítica había revelado problemáticas, y sistemas morales basados en autoridades cuya legitimidad había sido seriamente cuestionada. ¿Cómo podía la humanidad desarrollar su potencial intelectual si sus instituciones educativas principales continuaban perpetuando conocimiento obsoleto? Spinoza reconocía que el problema era particularmente complejo, porque las tradiciones religiosas no eran simplemente sistemas de creencias erróneas, sino que también habían servido como repositorios de sabiduría moral, cohesión social y consuelo psicológico para millones de personas a lo largo de los siglos. ¿Cómo podían los seres humanos preservar estos aspectos beneficiosos de las tradiciones religiosas mientras abandonaban sus elementos supersticiosos e históricamente insostenibles? La respuesta parecía requerir una transformación fundamental en la manera de conceptualizar lo espiritual. En lugar de buscar conexión con lo trascendente a través de la adoración de deidades antropomórficas, ¿no sería más auténtico cultivar un sentido de reverencia hacia el misterio y la elegancia del universo natural? En lugar de buscar propósito en planes cósmicos diseñados específicamente para la humanidad, ¿no sería más maduro crear propósito a través de la dedicación al florecimiento común y la expansión del conocimiento? Spinoza había comenzado a vislumbrar que esta transformación no significaría el fin de la espiritualidad, sino su evolución hacia formas más sofisticadas y auténticas. Una espiritualidad basada en la comprensión racional del lugar de la humanidad en el cosmos, en lugar de en proyecciones antropocéntricas hacia figuras divinas imaginarias,
podría ser más profundamente satisfactoria y moralmente generativa que las tradiciones religiosas basadas en supuestas revelaciones. Pero implementar esta visión requeriría no solo valentía intelectual individual, sino también transformaciones sociales y políticas profundas. Los sistemas de poder existentes dependían en gran medida de la legitimidad que derivaban de su supuesta sanción divina. ¿Cómo reaccionarían las élites religiosas y políticas cuando se vieran enfrentadas con análisis críticos que cuestionaban los fundamentos históricos y filosóficos de su autoridad? La historia había mostrado que quienes se beneficiaban de sistemas basados en la ignorancia y la superstición raramente renunciaban voluntariamente a sus privilegios cuando esos sistemas eran expuestos como fraudulentos. ¿Estaría dispuesta la humanidad a enfrentar los conflictos que inevitablemente surgirían cuando las masas comenzaran a reconocer que habían sido mantenidas en dependencia intelectual por instituciones que se beneficiaban de esa dependencia? Spinoza sabía que estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero también reconocía que evitar el enfrentamiento con estas cuestiones significaría condenar a las generaciones futuras a continuar viviendo bajo sistemas de control basados en ilusiones elaboradas. ¿No tenían las generaciones presentes la responsabilidad moral de soportar las dificultades de la transición hacia formas más maduras de comprensión, para que sus descendientes pudieran vivir en sociedades basadas en la razón y la honestidad intelectual? El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del estudio de Spinoza, iluminando las páginas que había llenado durante la noche, con reflexiones que sabía cambiarían para siempre la manera en que comprendía su lugar en el mundo. Los textos sagrados que rodeaban su escritorio ya no le parecían revelaciones divinas, sino testimonios fascinantes de la creatividad humana aplicada a las preguntas más profundas sobre la existencia, el propósito y el destino. Pero ¿qué significaba vivir con esta comprensión en un mundo donde la mayoría de las personas continuaban organizando sus vidas alrededor de creencias que el análisis racional había demostrado insostenibles? Era su responsabilidad compartir estas comprensiones con otros, arriesgando el conflicto y la persecución, o debía mantener silencio para preservar la paz social basada en ilusiones compartidas. Mientras contemplaba estas preguntas, Spinoza se daba cuenta de que había cruzado un umbral del cual no habría retorno. Una vez que se reconocía la naturaleza humana de los textos sagrados y la psicología de la proyección divina, ya no era posible participar inocentemente en los rituales y creencias de las tradiciones religiosas establecidas. Pero tampoco era posible ignorar las necesidades humanas profundas que esas tradiciones habían intentado satisfacer, aunque fuera a través de medios inadecuados. La tarea que se presentaba ante él, y ante toda la humanidad que estuviera dispuesta a enfrentarla, era inmensa: desarrollar formas de vida individual y social que honraran la capacidad humana para la razón, la compasión y la creación de significado, sin depender de autoridades sobrenaturales cuya existencia no podía ser demostrada y cuyas supuestas revelaciones mostraban todas las marcas de origen humano. ¿Estaba la humanidad preparada para esta transformación? ¿O continuaría prefiriendo la seguridad ilusoria de las certezas religiosas a la aventura arriesgada, pero auténtica, de crear significado a través de la comprensión racional y la cooperación ética? Spinoza sabía que la respuesta a estas preguntas determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de la especie humana en su evolución hacia formas más maduras de conciencia y organización social. En el silencio de la mañana temprana, con la luz del día iluminando gradualmente los contornos de una nueva comprensión,
Spinoza se preparaba para enfrentar las consecuencias de haber descubierto que los dioses de la humanidad eran, después de todo, creaciones demasiado humanas, diseñadas para servir propósitos muy específicos en la compleja historia del poder y el control social. La verdadera pregunta ya no era si estos descubrimientos eran correctos, sino si la humanidad tendría el coraje de actuar basándose en su significado profundo. La mañana encontró a Spinoza enfrentando una realidad que transformaría para siempre no solo su comprensión del mundo, sino la de cualquier mente dispuesta a seguir el hilo de la razón hasta sus conclusiones más perturbadoras. ¿Cómo podía continuar su investigación sabiendo que cada descubrimiento lo alejaría más de las consoladoras certezas que habían sostenido a la humanidad durante milenios? La respuesta residía en algo que había comenzado a cristalizarse durante sus reflexiones nocturnas. La comprensión de que la verdad, por incómoda que fuera, representaba el único fundamento sólido sobre el cual la humanidad podía construir una existencia auténtica. Los documentos que tenía frente a él ya no eran simplemente textos religiosos, sino evidencias de un fenómeno mucho más amplio y sistemático, que revelaba el análisis detallado de estos textos sobre la naturaleza misma del poder y su relación con la construcción de narrativas sagradas. Spinoza había comenzado a identificar patrones que se extendían mucho más allá del contexto bíblico específico, patrones que sugerían que la creación de autoridades divinas era una estrategia universal utilizada por las élites para legitimizar sistemas de dominación social. Cada cultura había desarrollado sus propias versiones de esta estrategia básica. Dioses que coincidentemente respaldaban las estructuras de poder existentes, revelaciones que justificaban las desigualdades sociales y promesas de recompensas póstumas que desalentaban la resistencia contra la opresión presente. Era posible que toda la historia de la religión organizada fuera esencialmente una historia de sofisticadas técnicas de control social disfrazadas de búsqueda espiritual. Spinoza reflexionaba sobre las implicaciones de esta comprensión mientras observaba las calles de Ámsterdam despertar a sus actividades cotidianas. Las mismas personas que se dirigían a sus trabajos, mercados e iglesias eran los descendientes de generaciones que habían vivido sus vidas completas, organizadas alrededor de sistemas de creencias que el análisis racional revelaba como construcciones humanas diseñadas para servir intereses específicos. ¿Qué significaba esto sobre la capacidad de la especie humana para distinguir entre realidad e ilusión? Pero había algo aún más perturbador en los descubrimientos de Spinoza. No se trataba simplemente de que los textos sagrados fueran de origen humano, sino de que el propio proceso de sacralización de textos servía como una herramienta poderosa para detener el desarrollo intelectual. Una vez que un texto era declarado sagrado y su cuestionamiento era prohibido como blasfemia, ese texto se convertía en un obstáculo permanente para el progreso del conocimiento humano. ¿Cuántos avances científicos, filosóficos y sociales habían sido retrasados o impedidos completamente por la insistencia en que ciertos textos antiguos contenían verdades inmutables que no podían ser cuestionadas? La astronomía había tenido que luchar contra cosmologías bíblicas obsoletas, la biología contra narrativas de creación míticas y la ética contra códigos morales que reflejaban las limitaciones de sociedades primitivas. ¿No era esto evidencia de que la sacralización de textos representaba uno de los obstáculos más efectivos jamás creados para el desarrollo del potencial intelectual humano?
Spinoza había comenzado a comprender que el problema era sistemático y autoperpetuante. Las instituciones religiosas que se beneficiaban del estatus sagrado de estos textos tenían incentivos poderosos para desalentar el pensamiento crítico que pudiera cuestionar sus fundamentos. Desarrollaban sofisticadas técnicas para inmunizar las creencias contra la crítica racional. Declaraban que la fe era superior a la razón, que los misterios divinos estaban más allá de la comprensión humana y que cuestionar las enseñanzas sagradas era evidencia de orgullo pecaminoso en lugar de curiosidad intelectual legítima. Pero ¿qué revelaba esto sobre la naturaleza del conocimiento y la autoridad en las sociedades humanas? Spinoza reconocía que estaba confrontando no solo problemas teológicos, sino cuestiones fundamentales sobre cómo las comunidades humanas determinaban qué creencias aceptar como verdaderas y qué fuentes reconocer como legítimas. Si las supuestas revelaciones divinas eran en realidad construcciones humanas, ¿sobre qué bases podían las sociedades distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas? La respuesta parecía residir en el desarrollo de métodos de investigación que fueran independientes de la autoridad tradicional y basados, en cambio, en la observación empírica, el análisis lógico y la verificación intersubjetiva. ¿No había demostrado ya la filosofía natural que estos métodos producían conocimiento más confiable y útil que la dependencia de textos sagrados o pronunciamientos autoritarios? Pero implementar esta aproximación al conocimiento requeriría transformaciones sociales profundas. Significaría que las instituciones educativas tendrían que enseñar a las personas a evaluar afirmaciones basándose en evidencia y razonamiento en lugar de en la autoridad de quien las proclamara. Significaría que las estructuras políticas tendrían que justificar sus decisiones a través de argumentos racionales sobre las consecuencias probables de diferentes cursos de acción, en lugar de invocar mandatos divinos o tradiciones incuestionables. Spinoza se daba cuenta de que estaba vislumbrando los contornos de una forma radicalmente diferente de organización social, una en la cual la autoridad derivaría de la competencia demostrable y la capacidad para producir resultados beneficiosos, en lugar de la supuesta sanción divina o la herencia tradicional. Pero era realista esperar que las élites que se beneficiaban de los sistemas existentes permitirían voluntariamente tal transformación. La historia sugería que los cambios fundamentales en las estructuras de poder raramente ocurrían sin conflicto significativo. Quienes controlaban instituciones basadas en la autoridad religiosa tenían demasiado que perder para permitir que el análisis crítico de sus fundamentos procediera sin resistencia. ¿Cómo podrían los defensores del pensamiento racional navegar los conflictos que inevitablemente surgirían cuando comenzaran a cuestionar públicamente las bases de las instituciones más poderosas de sus sociedades? Spinoza reflexionaba sobre estrategias para promover el pensamiento crítico sin provocar represalias que pudieran destruir las posibilidades de progreso futuro. Era posible desarrollar formas de educación que cultivaran gradualmente las capacidades racionales de las personas, sin confrontar directamente las creencias religiosas que proporcionaban estabilidad psicológica y cohesión social. O requería la liberación intelectual auténtica, un enfrentamiento directo con las ilusiones consoladoras, independientemente de las consecuencias perturbadoras. Estas preguntas se volvían aún más complejas cuando Spinoza consideraba las necesidades emocionales reales que las religiones tradicionales habían intentado satisfacer. Los seres humanos realmente necesitaban sentido de propósito, esperanza frente a la adversidad y conexión con algo más grande que sus preocupaciones inmediatas.
¿Cómo podrían estas necesidades ser satisfechas de manera auténtica si las respuestas tradicionales se basaban en ilusiones que el análisis racional había expuesto como insostenibles? La respuesta parecía requerir el desarrollo de formas alternativas de espiritualidad y significado que fueran compatibles con la comprensión racional del mundo. En lugar de buscar propósito en planes cósmicos diseñados específicamente para la humanidad, ¿no sería posible encontrar propósito en la participación consciente en los procesos creativos del universo? En lugar de buscar inmortalidad personal a través de promesas religiosas cuestionables, ¿no sería más auténtico buscar una forma de inmortalidad a través de contribuciones al progreso del conocimiento y el bienestar humano que continuarían beneficiando a las generaciones futuras? Spinoza había comenzado a vislumbrar que esta transformación en la comprensión no solo era posible, sino que podría producir formas de satisfacción espiritual más profundas y duraderas que las basadas en creencias religiosas tradicionales. Una espiritualidad basada en la comprensión racional de la interconexión de todos los fenómenos naturales, incluyendo los seres humanos, podría proporcionar tanto sentido de propósito como reverencia hacia el misterio, sin requerir la aceptación de afirmaciones históricamente cuestionables sobre intervenciones sobrenaturales. Pero desarrollar esta alternativa requeriría no solo trabajo intelectual individual, sino también la creación de comunidades e instituciones que pudieran sostener y transmitir estas formas más maduras de comprensión. ¿Cómo podrían tales comunidades establecerse y prosperar en sociedades dominadas por instituciones comprometidas con la perpetuación de formas más primitivas de pensamiento? La pregunta se volvía especialmente urgente cuando Spinoza consideraba las generaciones futuras. Los niños que crecían en su época estaban siendo educados en sistemas de creencias que el análisis crítico había demostrado problemáticos. ¿Qué responsabilidad tenían los adultos que habían desarrollado comprensiones más sofisticadas de garantizar que las generaciones futuras tuvieran acceso a formas más auténticas de educación espiritual e intelectual? Spinoza reconocía que responder a esta pregunta requería no solo claridad intelectual, sino también coraje moral considerable. Significaba estar dispuesto a enfrentar la desaprobación social, la persecución religiosa y posiblemente la exclusión de las comunidades que habían proporcionado identidad y pertenencia. Pero ¿no era este el precio necesario para la evolución auténtica de la conciencia humana? Mientras reflexionaba sobre estos desafíos, Spinoza se daba cuenta de que había llegado a comprender algo fundamental sobre la naturaleza del progreso humano. Los avances más significativos en la comprensión requerían no solo inteligencia y curiosidad, sino también la disposición a abandonar ilusiones consoladoras en favor de verdades incómodas. ¿Era esta disposición algo que podía ser cultivado sistemáticamente o dependía de características psicológicas raras que solo aparecían ocasionalmente en la población humana? La observación de sus contemporáneos sugería que la mayoría de las personas preferían la certeza ilusoria a la incertidumbre honesta, incluso cuando esa certeza se basaba en fundamentos obviamente cuestionables. ¿Pero era esta preferencia una característica permanente de la naturaleza humana, o más bien el resultado de formas deficientes de educación que podrían ser mejoradas a través de métodos pedagógicos más sofisticados? Spinoza había comenzado a sospechar que la capacidad para el pensamiento crítico era mucho más común de lo que las instituciones tradicionales sugerían, pero que esta capacidad era sistemáticamente suprimida a través de técnicas educativas que enfatizaban la memorización y la obediencia en lugar del análisis y la evaluación independiente. ¿Qué podría lograr la humanidad
si las instituciones educativas estuvieran diseñadas para cultivar la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico en lugar de la conformidad doctrinal. Esta pregunta llevaba a Spinoza a considerar las posibilidades transformadoras de formas alternativas de educación. ¿Cómo serían las escuelas que enseñaran a los estudiantes a evaluar afirmaciones basándose en evidencia en lugar de autoridad, que cultivaran la apreciación por la incertidumbre como una oportunidad para la investigación adicional en lugar de como una amenaza que debía ser eliminada a través de la fe ciega? Pero crear tales instituciones requeriría superar la resistencia de poderosos intereses establecidos que se beneficiaban del mantenimiento de poblaciones intelectualmente dependientes. ¿Cómo podrían los reformadores educacionales navegar los conflictos políticos que inevitablemente surgirían cuando comenzaran a implementar currícula que desarrollaran la autonomía intelectual en lugar de la obediencia doctrinal? Spinoza reflexionaba sobre la ironía de la situación. Las mismas capacidades racionales que podían liberar a la humanidad de la dependencia de autoridades cuestionables, también revelaban la magnitud de los obstáculos que se interponían en el camino hacia esa liberación. ¿Era esto razón para el desaliento? ¿O más bien evidencia de que la tarea era aún más urgente de lo que inicialmente había parecido? Mientras contemplaba las complejidades de estos desafíos, Spinoza comenzaba a comprender que su investigación sobre la naturaleza humana de los textos bíblicos había abierto cuestiones que se extendían mucho más allá de la teología, hacia los fundamentos mismos de la organización social humana. No se trataba simplemente de corregir errores específicos sobre la autoría de textos antiguos, sino de transformar la manera fundamental en que las sociedades humanas se relacionaban con el conocimiento, la autoridad y la verdad. ¿Estaba la humanidad preparada para una transformación de tal magnitud? ¿O continuaría eligiendo la comodidad familiar de sistemas basados en ilusiones elaboradas, incluso cuando esos sistemas demostraran ser inadecuados para los desafíos del mundo moderno? Spinoza sabía que las respuestas a estas preguntas determinarían no solo el futuro de la religión y la filosofía, sino el destino de la especie humana en su evolución hacia formas más maduras de conciencia y cooperación. En la quietud de su estudio, rodeado de textos que ya no podía leer con los ojos de la fe tradicional, Spinoza se preparaba para la siguiente fase de su investigación. Había establecido que los textos sagrados eran construcciones humanas diseñadas para servir propósitos sociales y políticos específicos. Ahora necesitaba explorar las implicaciones más profundas de este descubrimiento para la comprensión de la naturaleza divina, la moralidad humana y las posibilidades de organización social basada en principios racionales en lugar de autoridades sobrenaturales cuestionables. La tarea que se presentaba ante él era inmensa, pero también electrizante. Si tenía razón en sus análisis, estaba participando en uno de los momentos más significativos en la evolución de la conciencia humana. El momento en que la especie comenzaba a madurar, más allá de la necesidad de dioses antropomórficos y autoridades religiosas, hacia formas de comprensión basadas en la observación directa de la realidad y la aplicación rigurosa de la razón. Pero ¿cuáles serían las consecuencias prácticas de tal transformación? ¿Cómo cambiarían las sociedades humanas cuando las bases religiosas tradicionales de la moralidad y la autoridad política fueran reemplazadas por fundamentos racionales? ¿Y qué resistencias enfrentarían quienes intentaran implementar estas transformaciones en un mundo dominado por instituciones comprometidas con la perpetuación de formas más primitivas de pensamiento? Estas preguntas definirían el próximo capítulo de la investigación de Spinoza,
un capítulo que lo llevaría aún más profundamente hacia territorios intelectuales que pocos de sus contemporáneos estaban preparados para explorar. Pero sabía que no tenía alternativa. Una vez que había comenzado a ver la realidad detrás de las ilusiones religiosas tradicionales, ya no podía participar honestamente en la perpetuación de esas ilusiones, independientemente de las consecuencias personales que pudiera enfrentar. La luz del día se intensificaba en su estudio, iluminando no solo las páginas de sus investigaciones, sino también los contornos de una comprensión que transformaría para siempre la manera en que entendía su lugar en el cosmos. Los dioses de la humanidad eran demasiado humanos, los textos sagrados demasiado obviamente productos de su tiempo y lugar, y las autoridades religiosas demasiado claramente interesadas en beneficios materiales para continuar sirviendo como fundamentos adecuados para la vida humana, en un mundo donde la razón había comenzado a revelar los mecanismos reales de la naturaleza. ¿Qué vendría después de esta gran desilusión? ¿Qué formas de comprensión y organización social podrían emerger una vez que la humanidad reconociera completamente la naturaleza humana de sus tradiciones más sagradas? Spinoza sabía que explorar estas preguntas lo llevaría hacia territorios aún más controversiales, pero también hacia posibilidades de liberación humana que las generaciones anteriores apenas habían podido imaginar. El camino hacia adelante era incierto y probablemente peligroso, pero la alternativa, perpetuar sistemas basados en ilusiones que el análisis honesto había expuesto como insostenibles, era tanto intelectualmente deshonesta como moralmente irresponsable. ¿No tenía cada generación la obligación de transmitir a sus sucesores la comprensión más auténtica posible de la realidad, independientemente de cuán incómoda pudiera ser esa comprensión? Con esta convicción, Spinoza se preparaba para continuar su investigación hacia conclusiones que sabía conmoverían no solo sus propias creencias más fundamentales, sino potencialmente las de toda la civilización occidental. La pregunta ya no era si los textos sagrados eran de origen divino o humano. Esa cuestión había sido resuelta definitivamente por el análisis crítico. La pregunta ahora era, ¿qué tipo de mundo podría crear la humanidad una vez que reconociera completamente las implicaciones de esta comprensión? ¿Qué significaba vivir con la comprensión de que todo el edificio de la civilización occidental había sido construido sobre fundamentos que el análisis racional había demostrado ilusorios? En la soledad de su estudio, mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse sobre las páginas de sus investigaciones, Spinoza enfrentaba la realización más perturbadora de todas. No solo los textos sagrados eran construcciones humanas, sino que el propio concepto de un Dios personal que intervenía en los asuntos humanos era una proyección psicológica que había adquirido poder político precisamente porque satisfacía necesidades emocionales profundas que la realidad aparentemente no podía satisfacer. ¿Pero qué revelaba esto sobre la naturaleza misma de la realidad divina? Spinoza había llegado a una encrucijada intelectual que definiría no solo el resto de su vida, sino potencialmente el curso de la filosofía occidental. Si el Dios antropomórfico de las tradiciones religiosas era una construcción humana, ¿significaba esto que no existía dimensión alguna de la realidad que pudiera considerarse sagrada o divina? O más bien, indicaba que la humanidad había estado buscando lo divino en los lugares equivocados, a través de métodos inadecuados. La respuesta que comenzaba a cristalizarse en la mente de Spinoza era tan revolucionaria como había sido su crítica de los textos sagrados. Lo divino no había desaparecido al ser expuestas las ilusiones religiosas tradicionales, sino que había sido revelado en su verdadera naturaleza.
no como un ser separado que gobernaba el universo desde fuera, sino como la totalidad misma del universo operando según leyes naturales comprensibles a través de la razón. ¿No era más reverente reconocer lo sagrado en la elegancia matemática que describía el movimiento de los planetas que en las narrativas antropomórficas de textos antiguos? Esta comprensión transformaba radicalmente la relación de la humanidad con lo que tradicionalmente había sido llamado Dios. En lugar de ser criaturas separadas de su Creador, sujetas a juicios morales arbitrarios y dependientes de intervenciones sobrenaturales caprichosas, los seres humanos emergían como expresiones conscientes de la misma realidad fundamental que se manifestaba en todas las formas de existencia. ¿Qué implicaba esto para la comprensión de la libertad, la responsabilidad moral y el propósito de la vida humana? Spinoza reflexionaba sobre las consecuencias liberadoras de esta perspectiva. Si los seres humanos eran parte integral de la naturaleza divina, en lugar de criaturas caídas que necesitaban redención externa, entonces su tarea no era someterse a autoridades sobrenaturales cuestionables, sino desarrollar al máximo sus capacidades naturales para la comprensión, la creatividad y la cooperación. ¿No era esto una base más sólida para la ética que los mandamientos arbitrarios atribuidos a deidades antropomórficas? Pero esta comprensión también planteaba desafíos profundos para las nociones tradicionales de moralidad. Si no existían mandamientos divinos grabados en piedra por dedos celestiales, si no había autoridades sobrenaturales que castigaran el mal y recompensaran el bien, ¿sobre qué fundamentos podrían los seres humanos distinguir entre acciones correctas e incorrectas? ¿Conduciría el reconocimiento de la naturaleza humana de los códigos morales tradicionales hacia el relativismo ético o hacia formas más sofisticadas de comprensión moral? Spinoza había comenzado a vislumbrar que la respuesta residía en la comprensión racional de la naturaleza humana y las condiciones que promovían el florecimiento tanto individual como colectivo. Los seres humanos tenían necesidades reales que podían ser identificadas a través de la observación empírica: necesidad de seguridad física, desarrollo intelectual, conexión emocional, expresión creativa y sentido de propósito. No era posible desarrollar principios éticos basados en la promoción de estas necesidades reales, en lugar de en la obediencia a supuestos mandatos divinos. Esta aproximación a la ética tenía la ventaja de ser tanto más honesta intelectualmente que los sistemas tradicionales basados en autoridades cuestionables, como más flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes. En lugar de adherirse rígidamente a códigos morales desarrollados en contextos históricos específicos, las sociedades podrían evaluar continuamente sus prácticas éticas basándose en sus consecuencias observables para el bienestar humano. ¿No era esto más consistente con la capacidad humana para el aprendizaje y el progreso moral? Pero implementar tal aproximación requeriría transformaciones fundamentales en las instituciones educativas, legales y políticas de la sociedad. ¿Cómo podrían las escuelas enseñar principios éticos basados en la razón y la observación en lugar de en la autoridad religiosa? ¿Cómo podrían los sistemas legales justificar sus códigos sin invocar sanción divina? ¿Y cómo podrían las estructuras políticas derivar legitimidad sin reclamar mandatos sobrenaturales? Spinoza reconocía que estas preguntas no tenían respuestas simples, pero también veía que evitar el enfrentamiento con ellas significaría condenar a la humanidad a continuar viviendo bajo sistemas obsoletos que ya no correspondían con el nivel de comprensión racional que la especie había alcanzado.
¿No tenía cada generación la responsabilidad de actualizar sus instituciones sociales para reflejar los avances en el conocimiento y la comprensión? La tarea se volvía aún más compleja cuando Spinoza consideraba la psicología de la resistencia al cambio. Los seres humanos habían invertido enormes cantidades de energía emocional en sistemas de creencias que ahora parecían insostenibles. ¿Cómo podrían las personas reconocer que las tradiciones que habían proporcionado sentido y estructura a sus vidas estaban basadas en fundamentos cuestionables sin experimentar crisis existenciales devastadoras? La respuesta parecía residir en presentar alternativas que fueran no solo más racionales que los sistemas tradicionales, sino también más satisfactorias emocionalmente. Una espiritualidad basada en la comprensión de la interconexión fundamental de toda la existencia podría proporcionar tanto sentido de propósito como reverencia hacia el misterio, sin requerir la aceptación de afirmaciones históricamente cuestionables. ¿No podría tal espiritualidad ser más profundamente satisfactoria que la basada en la adoración de deidades antropomórficas? Spinoza había comenzado a experimentar personalmente esta forma alternativa de espiritualidad. Cuando contemplaba la elegancia matemática que describía el movimiento de los cuerpos celestes, o la complejidad emergente de los sistemas biológicos, o la capacidad humana para comprender y apreciar estos patrones, experimentaba un sentido de reverencia que era tanto más profundo como más auténtico que cualquier cosa que había sentido en los rituales religiosos tradicionales. ¿No era este sentido de conexión con la totalidad de la existencia, basado en la comprensión racional en lugar de en la fe ciega, una forma más madura y satisfactoria de espiritualidad? Y si era así, ¿por qué la humanidad había tardado tanto en desarrollarla? La respuesta parecía relacionarse con los intereses establecidos que se beneficiaban del mantenimiento de formas más primitivas de comprensión espiritual. Las instituciones religiosas tradicionales habían desarrollado estructuras elaboradas de poder y privilegio basadas en su supuesto monopolio sobre la interpretación de verdades divinas. ¿Qué les ocurriría a estas instituciones cuando las personas reconocieran que podían acceder directamente a experiencias espirituales profundas a través de la contemplación racional de la naturaleza, sin necesidad de intermediarios institucionales? Spinoza reflexionaba sobre la ironía de que las instituciones que supuestamente existían para conectar a las personas con lo divino hubieran terminado siendo obstáculos para esa conexión. Al insistir en que la experiencia espiritual auténtica requería la mediación de textos sagrados, rituales específicos y autoridades religiosas, estas instituciones habían alienado a las personas de su capacidad natural para la reverencia y la comprensión trascendente. Pero ¿cómo podría la humanidad hacer la transición desde formas institucionalizadas de espiritualidad hacia formas más directas y auténticas sin perder los beneficios comunitarios y culturales que las tradiciones religiosas habían proporcionado? Esta pregunta se volvía especialmente urgente cuando Spinoza consideraba las funciones sociales que las religiones habían cumplido. Proporcionar cohesión comunitaria, apoyo en tiempos de crisis y marcos de significado compartido que permitían la cooperación a gran escala. La respuesta parecía requerir el desarrollo de nuevas formas de comunidad basadas en valores compartidos, derivados de la comprensión racional de las necesidades humanas, en lugar de en creencias compartidas sobre supuestas revelaciones divinas. ¿No sería posible crear comunidades unidas por el compromiso común con la búsqueda de la verdad, la promoción del bienestar humano y la apreciación de la belleza y el misterio del universo natural? Tales comunidades podrían proporcionar tanto apoyo emocional como estimulación intelectual,
tanto sentido de pertenencia como respeto por la autonomía individual. ¿No serían estas características más consistentes con la dignidad humana que las comunidades basadas en la conformidad doctrinal y la subordinación a autoridades cuestionables? Spinoza había comenzado a vislumbrar que la transición hacia formas más maduras de espiritualidad y organización social no solo era posible, sino inevitable. Una vez que un número suficiente de personas reconociera las limitaciones de los sistemas tradicionales y experimentara las satisfacciones de alternativas más auténticas, las instituciones obsoletas gradualmente perderían su poder de atracción y influencia. Pero ¿cuánto tiempo tomaría esta transición y qué obstáculos enfrentaría? Spinoza reconocía que las fuerzas de resistencia serían formidables. Quienes se beneficiaban de los sistemas existentes no renunciarían voluntariamente a sus privilegios, y las masas que habían sido condicionadas a depender de autoridades externas podrían resistir invitaciones a desarrollar autonomía intelectual y espiritual. Sin embargo, había razones para el optimismo. La misma capacidad humana para la razón que había permitido a Spinoza reconocer las limitaciones de los sistemas tradicionales estaba ampliamente distribuida en la especie. ¿Qué podría lograr la humanidad si esta capacidad fuera sistemáticamente cultivada y apoyada en lugar de suprimida y desalentada? Spinoza imaginaba sociedades donde las escuelas enseñaran a los estudiantes a evaluar afirmaciones basándose en evidencia, donde las instituciones políticas tomaran decisiones basándose en análisis racionales de las consecuencias probables, y donde las comunidades se organizaran alrededor de valores derivados de la comprensión empírica de las necesidades humanas. ¿No serían tales sociedades más prósperas, justas y satisfactorias que las basadas en tradiciones incuestionables y autoridades sobrenaturales cuestionables? Pero crear tales sociedades requeriría no solo visión intelectual, sino también coraje moral extraordinario. Significaría enfrentar la desaprobación de instituciones poderosas, la incomprensión de contemporáneos condicionados por sistemas tradicionales y la incertidumbre de aventurarse en territorios sociales y espirituales largamente inexplorados. ¿Estaba Spinoza preparado para tales desafíos? Y más importante aún, ¿estaba la humanidad en su conjunto preparada para la transformación que sus descubrimientos hacían tanto posible como necesaria? Mientras contemplaba estas preguntas en la quietud de su estudio, Spinoza se daba cuenta de que había llegado a un punto donde ya no podía mantener sus comprensiones como reflexiones privadas. La magnitud de lo que había descubierto sobre la naturaleza humana de los textos sagrados y sus implicaciones para toda la organización de la vida humana demandaba que fuera compartido con otros, independientemente de las consecuencias personales. La decisión de hacer públicas sus investigaciones no era fácil. Spinoza sabía que enfrentaría acusaciones de blasfemia, ateísmo y subversión social. Podría perder su lugar en la comunidad judía de Ámsterdam, enfrentar persecución de las autoridades cristianas y ver sus obras prohibidas y quemadas. Pero no era este el precio necesario para la honestidad intelectual y el progreso humano auténtico. Mientras reflexionaba sobre estas consecuencias probables, Spinoza se daba cuenta de que su motivación fundamental no era la provocación o la destrucción, sino la liberación. Había descubierto que los seres humanos eran mucho más magníficos de lo que las tradiciones religiosas sugerían. No criaturas caídas que necesitaban salvación externa, sino expresiones conscientes de la realidad fundamental del universo, dotadas de capacidades extraordinarias para la comprensión, la creatividad y la cooperación. ¿No merecía la humanidad conocer esta verdad sobre su propia naturaleza?
No tenía derecho a liberarse de sistemas de control basados en ilusiones elaboradas y desarrollar formas de vida más consistentes con su dignidad real. Y si las generaciones presentes no tenían el coraje de enfrentar estas verdades incómodas, no tenían al menos la obligación de preservar estas comprensiones para generaciones futuras que podrían estar más preparadas para actuar basándose en ellas. Con estas convicciones, Spinoza comenzó a preparar sus pensamientos para la publicación. No sería una tarea fácil. Tendría que presentar ideas revolucionarias de maneras que fueran tanto rigurosas intelectualmente como sensibles a las limitaciones psicológicas de sus contemporáneos. Tendría que anticipar objeciones y malentendidos, proporcionar argumentos detallados para conclusiones controvertidas y ofrecer alternativas constructivas a los sistemas que estaba criticando. Pero sobre todo, tendría que encontrar maneras de comunicar que su objetivo no era destruir todo lo que la humanidad había considerado sagrado, sino revelar lo verdaderamente sagrado que había estado oculto bajo capas de superstición y manipulación institucional. El universo era inmensamente más vasto, elegante y misterioso de lo que cualquier tradición religiosa había imaginado. Los seres humanos eran participantes conscientes en procesos creativos de una magnificencia que trascendía las pequeñas concepciones de dioses antropomórficos. ¿No eran estas realizaciones razones para la celebración en lugar de para el desaliento? Spinoza sabía que tendría que ser paciente. Las transformaciones en la comprensión humana raramente ocurrían de la noche a la mañana. Requerían generaciones de trabajo educativo, experimentación social y refinamiento gradual de ideas y prácticas. Pero ¿no era cada paso en esta dirección una contribución valiosa al eventual florecimiento de la humanidad? Mientras preparaba sus primeros escritos públicos, Spinoza reflexionaba sobre el legado que esperaba dejar. No quería ser recordado como alguien que había destruido las ilusiones consoladoras de la humanidad, sino como alguien que había ayudado a revelar realidades aún más consoladoras e infinitamente más auténticas. Quería que las generaciones futuras reconocieran que el universo era su hogar verdadero, que su capacidad para la razón y la compasión los conectaba profundamente con todos los otros seres conscientes, y que su responsabilidad era contribuir al florecimiento común a través del desarrollo y aplicación de sus talentos únicos. ¿Era esta una visión utópica y realizable? ¿O representaba el próximo paso natural en la evolución de la conciencia humana? Spinoza había llegado a creer que la segunda alternativa era más probable. Los mismos procesos que habían llevado a la humanidad desde la superstición primitiva hacia formas más sofisticadas de comprensión religiosa podrían eventualmente llevarla más allá de la necesidad de religiones hacia formas directas de espiritualidad racional. En la quietud de la noche, mientras completaba las páginas que sabía cambiarían para siempre la relación de la humanidad con sus tradiciones más sagradas, Spinoza experimentaba una profunda sensación de paz. Había dedicado su vida a la búsqueda honesta de la verdad, y esa búsqueda lo había llevado a comprensiones que eran tanto más rigurosas intelectualmente como más satisfactorias espiritualmente que cualquier cosa que las tradiciones religiosas de su época pudieran ofrecer. ¿No era esto evidencia de que la verdad y la belleza eran fundamentalmente compatibles? ¿Que la realidad, correctamente comprendida, era más magnífica que cualquier ilusión consoladora? Y si era así, ¿no tenía la humanidad razones para esperar que su futuro fuera aún más extraordinario que su pasado, una vez que se liberara completamente de las limitaciones autoimpuestas de sistemas de creencias obsoletos? Con esta esperanza, Spinoza se preparaba para enfrentar las consecuencias de haber descubierto y revelado que los dioses de la humanidad habían sido, después de todo,
creaciones demasiado humanas, diseñadas para servir propósitos muy específicos en la historia del poder y el control social. La verdadera divinidad era inmensamente más vasta y más presente de lo que cualquier tradición religiosa había imaginado, y la verdadera dignidad humana residía en la participación consciente en esa divinidad a través del desarrollo de las capacidades racionales y creativas que eran la herencia natural de toda la especie. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de su estudio, iluminando las páginas que contenían semillas de una transformación que Spinoza sabía tomaría siglos en desarrollarse completamente. Pero sabía también que había plantado esas semillas en suelo fértil. La capacidad humana inextinguible para reconocer la verdad cuando finalmente se presentaba sin disfraz ni ornamento. ¿Acaso no era esta capacidad en sí misma evidencia de que la humanidad estaba destinada para algo mucho más magnífico que la sumisión perpetua a autoridades cuestionables y textos de origen dudoso? Con esta convicción final, Spinoza cerró sus escritos, sabiendo que había cumplido con su responsabilidad hacia la verdad y hacia las generaciones futuras que algún día podrían vivir con la libertad intelectual y espiritual que él apenas había podido vislumbrar. Los dioses inventados para controlar a la humanidad eventualmente darían paso a la comprensión de la divinidad real que se expresaba a través de la existencia consciente, racional y compasiva. Y cuando eso ocurriera, la humanidad finalmente habría comenzado a realizar su potencial auténtico como expresión consciente del universo, contemplándose a sí mismo con reverencia, comprensión y gratitud infinitas.